Libro Las Lunas, El Refugio de la Memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. La luna en Leo. El signo de Leo simboliza el momento en que la energía se expresa en patrones radiales de creatividad. Estos se exteriorizan como un centro y una periferia que, al interactuar, generan un campo vincular intensa resonancia y vitalidad en el que la energía circula a partir de marcada diferencia funcional entre los componentes del sistema. Psicológicamente, esto suele producir la ilusión de que la creatividad es propia de un solo polo de la interacción y no de la particular diferencial y el correcto equilibrio de la estructura centro-periferia, que permite que la energía se distribuya en relación a las necesidades de cada singularidad. Cuando un niño entra a la vida a través de esta cualidad y vive sus primeras experiencias identificado con ella, expresa una intensa energía radiante que encontrará particular resonancia en el mundo a su alrededor. Inevitablemente centralizará la atención de los demás y durante todo el tiempo que esta luna cumpla su función protectora, sentirá que su sola presencia llena de vitalidad el entorno y colma las expectativas de quienes lo rodean. Si imagináramos esta luna como un capullo de energía, veríamos irradiar un centro alrededor del cual giran los demás componentes del sistema que garantizan su bienestar y su vitalidad. Ya vimos en las lunas anteriores que este factor protectivo a través del cual el niño entra a la vida estará presente no solo en su corporalidad básica, sino como parte integrante esencial del mundo afectivo que lo rodea. Una persona con luna en Leo probablemente nacerá a través de una madre que tenga estas cualidades activas o latentes. Seguramente en su familia alguna figura femenina centraliza la atención de los demás, recreando el patrón radial propio de la energía leonina. Quizás se trate de la madre, la abuela o alguna otra mujer admirada y venerada. El ambiente familiar suele estar impregnado de creencias y sensaciones referidas a la existencia de personas excepcionales, a quienes les corresponde un trato preferencial por encima de los demás. También es probable que haya en el entorno familiares de cierta singularidad y relativa fama, cuyo comportamiento llame la atención. A diferencia de la luna en Cáncer, en cuyo ambiente predomina la sensación de compartir, de disfrutar la pertenencia, el afecto grupal y la presencia de una tradición familiar, acá se observa una alta estima y deferencia por individualidades que, perteneciendo a la familia, se destacan de alguna u otra forma. Esta fascinación por personas especiales suele ser una característica de las mujeres de la familia. Así, en el nivel inconsciente, está preparado el lugar para la llegada del hijo o hija que cumpla con esa expectativa y al mismo tiempo otorgue con su nacimiento la posición de reina madre a quien lo traiga al mundo. Sobre este marco familiar, los sucesivos hijos probablemente expresarán distintos aspectos del patrón solar con sus luces y sus sombras. Pero aquel que nazca con luna en Leo ocupará el lugar del favorito, recibiendo el mensaje inequívoco de que se trata de alguien único y diferente. Podríamos imaginar una escena arquetípica en la que la reina madre inviste a su hijito o hijita con los atributos de su majestad principesca: corona, centro y capa. Cada vez que este bebé despierte en su cuna, se encontrará rodeado por una multitud que estalla en aplausos y gestos de aprobación ante la mirada arrobada de la madre, para quien este homenaje es totalmente natural, tratándose de su príncipe o princesa. Comienza
a constituirse el circuito. El campo energético, en la primera etapa de la vida del chico con luna en Leo, provoca un feedback por el que circula una carga de extrema valoración e importancia personal. Esta será la señal que le indica la presencia del amor y la seguridad. Su ausencia, por el contrario, significará desamparo. Es común que se manifieste esta luna en hijos únicos o en niños muy esperados por alguna u otra razón. En general, será el favorito o favorita del entorno familiar, o por lo menos de alguna figura importante del mismo, como el padre, la madre o uno de los abuelos. ¿Esta posición preferencial implica entonces mucha exigencia para el niño? No, porque no se espera de él que sea maravilloso en el futuro. No está obligado a sostener el favoritismo del que goza, ni se pretende que se destaque en el mundo, como en el caso de un sol en el medio cielo, por ejemplo. Con la luna en Leo se es maravilloso por la sola razón de haber nacido. Ser alguien muy especial es un hecho natural para él, no una demanda. En el ámbito protector de la familia le otorgó, en el ámbito protector que la familia le otorgó en la infancia, el chico se siente adorado y por eso no puede perder su sitial preferencia. No experimenta exigencia alguna. Es el que nació en cuna de oro. Sí, pero no en términos de bienes materiales, aunque la persona con esta luna tenga al mismo tiempo. Saturno en la casa 4, de manera que quizá no fue precisamente el hijo favorito de mamá, probablemente lo fue de la tía que vivía con ellos, o de la niñera, con quien mamá lo dejaba cuando iba a trabajar. El mecanismo se articula en relación a esta experiencia, parcial o total, de ser el centro adorado de alguien. Por supuesto, en este caso, la combinación de esos factores puede hacer que la afectividad oscile entre el anhelo de ser adorado y el pánico a ser abandonado, o la convicción de ser un príncipe o princesa que nunca consiguió el amor que merecía. Envuelto por esta adoración, goza de prerrogativas y de una atención que los demás no obtienen y que a él le es conferida sin condiciones. Esto es muy diferente a haber sido considerado el centro absoluto de la vida de sus padres, sin el cual estos no podrían vivir. Él no debe entregar nada a cambio de su favoritismo, como ocurriría en el caso de la luna en Escorpio, por ejemplo. En la luna en Leo, ser el centro del mundo no está ligado a un fuerte deseo puesto sobre el niño, sino a su extrema valoración. En definitiva, no es posible que esta persona pase desapercibida. Precisamente en esto reside el problema para el futuro. Si la conciencia no logra desidentificarse de esa matriz primaria, el lugar preferencial y la adoración, en mayor o menor medida, tuvieron lugar realmente durante la infancia y en familia. Pero más tarde, es perfectamente posible que la persona pase desapercibida. Más aún, seguramente le ocurrirá esto en una gran cantidad de ocasiones. Aunque en los marcos afectivos primarios siga obteniendo miradas admirativas, la necesidad emocional de ese hábito protectivo constituido en la infancia exigirá el retorno de la misma cualidad, casi en cualquier circunstancia. Esto obviamente no sucederá. Y aquí comienzan las dificultades para esta luna. La necesidad de ocupar el centro como único contexto seguro para estas personas convierte paradójicamente a esta luna en un factor de desubicación y sufrimiento para el conjunto del sistema, dado que es muy poco probable que esa experiencia de incondicional valoración para alguien que la da por descontada se pueda prolongar indefinidamente a lo largo de la vida. Desaires y frustraciones. ¿Qué sucederá entonces cuando el pequeño príncipe o princesa viva su primer destierro, por ejemplo, al concurrir al jardín de infantes o cuando nazcan hermanos menores, eventualmente solares? De aquí en más, la luna en Leo empezará a sufrir inevitables desaires. ¿Cómo no se dan cuenta de que soy el rey? ¿Por qué no me tratan como corresponde? Algo no encaja para este chico
en las nuevas situaciones y es probable que se instale en él una sensación de recurrente desubicación. La vulnerabilidad y el grado de exposición al que se siente sometido en estos casos es muy grande. La mayoría de las lunas en Leo reacciona ante estas circunstancias de un modo mecánico, negando el vacío emocional que experimentan y desplegando sus aires principescos. Pero por otro lado, a raíz de los golpes recibidos acostumbrados, suelen adquirir, pero por otro lado, a raíz de los golpes recibidos, suelen adquirir miedo a exponerse ante el temor de no obtener el retorno afectivo que pretenden. En realidad, el malentendido más importante radica en que para ellas quedaron asociadas afecto, seguridad y protección con valoración, adoración y posición central. De aquí en más, sobre la base de esta confusión, la persona puede sentirse insegura y falta de afecto en los lugares donde en realidad es querida, pero no de la forma inconscientemente anhelada. Esto puede llevarla a oscilar entre comportamientos muy opuestos. En algunos ámbitos se desplegará expresando toda su dignidad y seguridad arrolladoras, mientras en otros se sentirá sistemáticamente disminuida e incluso rechazada. Por la ausencia del reconocimiento espontáneo al que están acostumbrados, una actitud marcadamente defensiva. Tratan entonces de. No es fácil, por lo tanto, que estas personas se abran y muestren su vulnerabilidad ante el mundo. Es tan costoso para ellas salir de su refugio lunar y abandonar su comportamiento principesco, que es muy difícil que puedan ser comprendidas por los demás. No por el hecho de no ser entendidas, como narcisísticamente tenderán a afirmar, sino porque su conducta suele ser desconcertante e incluso irritante y desubicada. Ante la incomprensión del mundo, es muy posible que se replieguen a los ámbitos en los que se sienten seguras, rehuyendo las situaciones en las que no encuentran el contexto que necesitan. Pero otra reacción eventual, quizá la más común, es que el mecanismo se refuerce. En este caso, se mostrará excesivamente y a destiempo, expresando una actitud de importancia autoconferida, no refrendada por datos objetivos, que probablemente será chocante para los demás. Esta desubicación de base que la persona no advierte, la hace muy susceptible a la ofensa. En realidad, es tan fácil desairar a una luna en Leo que prácticamente no se lo puede evitar, puesto que satisfacer ese núcleo regresivo exigiría homenajes continuos. Así se constituye el circuito. Cuanto más atemorizada e insegura se siente la persona, tanto más insiste en emitir el mensaje que en la infancia le garantizó amor. Pero esas señales serán interpretadas por el afuera como muestras de altivez y orgullo, y generalmente provocarán rechazo. Aisladas en su mundo interno necesitado de reconocimiento y admiración, solo atinarán a manifestar su dignidad herida, reforzando la respuesta externa que eterniza el circuito. ¿Cómo actuaría un Sol en Leo en casos similares? Cuando el mundo externo no responde al patrón radial en el que se experimenta a sí mismo, el leonino despliega toda su energía para provocar el feedback adecuado. El mecanismo de la luna en Leo, en cambio, presupone que no es necesario realizar ningún movimiento ni desplegar energía alguna para que se produzca el reconocimiento, sino que esto debería ocurrir espontáneamente. En principio, la naturaleza de un Sol en Leo tiene capacidad para hacer gestos e irradiar hasta lograr ocupar el centro de algún ámbito. Esto es un correlato del patrón radial propio de su energía. En otras palabras, hace todo lo posible y se las ingenia para demostrar que está allí. Pero esto no es un presupuesto emocional. En la luna en Leo, en cambio, no existe de inmediato esa capacidad, pero sí el presupuesto de que el importante soy yo, entendido como algo ya dado y aceptado por los demás. Presupone, y esta es su confusión, que para ser querida tiene que ser especialmente valorada.
de modo que toda situación en la que se sienta ignorada la asume en el desconcierto. Entonces, que se crea el centro de atención no quiere decir que lo sea efectivamente, pero alguna vez sí lo fue. El registro histórico es haber sido ese centro de atención en un momento determinado. Allí se desarrolló el hábito afectivo por el cual siente que si no es importante, no es querido. Esta es la confusión psicológica. Si los demás no reconocen su valor sin que tenga que demostrar nada, entonces no siente la presencia de afecto y la situación entraña un peligro. No es fácil para el Leo exponerse a que sean verificadas sus reales posibilidades. En su mundo imaginario, no es posible verse obligado a demostrar nada. Los demás deberían saber de qué es capaz, sin pedirle prueba alguna. Toda situación de examen o de exposición es muy difícil para ellos y tienden a rehuirle con distinto tipo de racionalizaciones. En su mundo interno han sido aplaudidos y reconocidos, pero cuando esto se debe confrontar con la realidad, el riesgo es demasiado grande y en muchos casos paraliza. Esto hará que tengan grandes dificultades para ampliar su radio de acción cuando no encuentran a alguien para quien son especiales. Atreverse a ir más allá del reino en el que se sienten exitosos y admirados, se convierte en un riesgo demasiado grande para su nivel emocional. Fijos en su mundo, no se atreven a entregarse a nuevas posibilidades y experiencias, y si lo hacen, muchas veces participan en ellas con cierta indiferencia. Seguramente, la zorra que decía que las uvas estaban verdes había nacido un día con luna en Leo. Por cierto, su talento auténtico es la capacidad de expresarse desde lo profundo del corazón, contagiando a los demás con su entusiasmo y vitalidad. Pero hasta tanto predomine y el imaginario infantil, esta experiencia fundamental se postergará, sustrayendo la verdadera cualidad lunar a las posibilidades del sistema en su conjunto. Asociaciones afectivizadas, reacciones, mecanismos. Si la luna en Leo estuviera maduramente integrada al resto del mandala natal, de allí podrían surgir otros recursos para recontextualizar las situaciones temidas. Pero en tanto hábito inconsciente, la persona no sabe qué hacer, salvo mostrarse orgullosa, y como la ausencia de respuesta positiva a esto aumenta su inseguridad, se incrementa el correspondiente comportamiento altivo para conjugarlo. Se impone allí el mecanismo en el que el príncipe, para seguir siéndolo, decide que está rodeado por torpes plebeyos, incapaces de advertir quién es él realmente. Así, el mecanismo de defensa de la luna en Leo la lleva a poner la nariz a 45 grados, o sea, a maximizar el orgullo hasta llegar al desprecio. Esto, por supuesto, genera irritación en los demás, para quienes resulta imposible comprender que en realidad se trata de una persona asustada, insegura y necesitada de afecto, que expresa esto de una manera absolutamente paradójica. En general, nos es muy difícil comprender a alguien en los momentos en que se encuentra atrapado por sus condicionamientos. La indiferencia puede serles, por lo tanto, altamente ofensiva. Sí, la ofensa se produce simplemente si el otro no se da cuenta inmediatamente de que él o ella está ahí. Traten de imaginar qué ocurriría con Madonna, que tiene el hábito emocional y podríamos decir incluso corporal de atraer todas las miradas y la atención de los demás. Si de pronto no fuera reconocida por nadie cuando camina por la calle, probablemente su lado más maduro se sentiría aliviado, pero su hábito la haría sentirse en una situación desconocida. Se vería obligada a apelar a otros recursos y no simplemente al de quedarse instalada en ¡hey, soy yo, Madonna! ¿Cómo es posible que no me reconozcan? Exactamente esto sucede con una luna en Leo. Y quiero subrayarles a través del ejemplo que lo central es aquí el hábito.
Hay una sensación recurrente de centralización, sea organizado como en toda luna, una sensorialidad que implica afecto y corporalidad en una síntesis que se siente segura y relajada solo si se confirma esa sensación. Por eso, en esta o en cualquier otra luna, dependemos inconscientemente de esas vivencias y su ausencia activa los comportamientos asociados con la generación de las mismas. Esta ausencia provocadora de respuestas automáticas es toda la cuestión, y ello puede llevar en el límite a una actividad exasperada y casi frenética del mecanismo. Esto es observable tanto en la pelea de la luna Naris como en el apego taurino, en la racionalización geminiana o en este caso en la altivez leonina. Esta luna puede comprender cuáles son sus necesidades afectivas. Allí reside precisamente el hechizo. La luna en Géminis se dispone a leer un libro en cuanto la situación se complica, o se lanza a hacer varias cosas a la vez para tranquilizarse, cuando en verdad se le está incendiando la casa. El mecanismo lunar genera comportamientos que nos alejan cada vez más de la realidad de la situación y de nuestras verdaderas necesidades. El comportamiento de la luna en Cáncer es arquetípico. Se cierra sobre sí misma y no mira, creyendo que así se resuelven las situaciones difíciles. Toda luna, en el nivel del mecanismo, se cierra sobre sí y no mira. En el comportamiento altivo de la luna en Leo, la persona es un bebé con los ojos cerrados, incapaz de comprender el contexto real de la situación, y por eso continúa dando una respuesta completamente inadecuada a la misma. No es fácil apreciar toda la dificultad de este círculo vicioso y comprender el gran sufrimiento que implica. Como alguien que está encerrado en una trampa invisible, el mecanismo de esta luna abre. Como alguien que está encerrado en una trampa invisible, el mecanismo de esta luna separa a estas personas de las demás cuando más las necesitan. Es muy fácil para ellas, y me refiero a personas en las que no se haya producido la integración de esta energía como talento, refugiarse en un mundo de escasos vínculos y estropear relaciones o posibilidades importantes. Quizás la mayor dificultad de este mecanismo lunar es su tendencia a quedar desubicado ante los demás, porque sus respuestas básicas están ligadas al orgullo. La persona misma puede, luego, no entender por qué se comportó de esa manera. En realidad, lo mejor para una luna en Leo es, a mi criterio, exponerse, porque allí puede darse el aprendizaje real, la posibilidad de descubrir sus recursos genuinos y no moverse sobre la base de los imaginados. Pero esto es sumamente duro, y también lo es para quienes la rodean. Imaginen la situación del marido de una luna en Leo, que llega del trabajo agotado, preocupado porque quizás lo despidan en cualquier momento, y no se da cuenta de que entró al palacio. La reina pensará, ¿cómo? ¿No me trajo flores? Pero, sin decirle nada, levantará altivamente la cabeza y lo despreciará por el resto de la noche. Aquí radica la dificultad para vincularse propia de estas lunas. ¿Cómo se desarma ese mecanismo? Con el mecanismo lunar solo se puede trabajar cuando la persona se compromete activamente a hacerlo sobre sí misma. Tengamos en cuenta que es la parte más regresiva de uno, la parte más incontrolable, que de pronto actúa a nuestro pesar. Es preciso un gran compromiso con uno mismo para querer ver estos lugares tan infantiles y regresivos y atreverse a descubrir que, en realidad, lo que considerábamos atributos son en gran medida comportamientos que surgen de la inseguridad y que constantemente estamos imaginando contextos que no son reales. Ser sorprendido en el propio mecanismo lunar implica una gran desnudez, porque se trata de una intimidad que se devela. Es muy probable que una luna en Leo se ofenda al escuchar todo esto y diga que estoy exagerando. Por supuesto que estoy subrayando con trazos gruesos una serie de conductas para que sean asociadas y se hagan inteligibles. Pero aún en el nivel más sutil, todo hábito lunar remite al aislamiento, en el sentido de que son las capas más superficiales de la propia identidad las que se satisfacen en él. Imaginen un sol en Piscis o en Virgo, con una luna en Leo.
La presencia del mecanismo lunar puede impedir que se manifiesten por mucho tiempo las cualidades de entrega y colaboración que realmente caracterizan a estas personas. Por supuesto, en todos los casos hay un nivel de síntesis posible de las demás energías con la de la luna, pero hasta tanto dure la identificación, los niveles más profundos quedarán opacados por el hábito lunar y no podrán expresarse con toda su potencia y creatividad. Una sólida base emocional. Todo eso indicaría que en la luna en Leo no hay una verdadera base afectiva. No, puede haber heridas y carencias, pero no precisamente en la base, sino producidas por el contraste entre esta, la base, y las experiencias posteriores, o sea, por el despliegue del resto de la carga. En realidad suele haber un piso afectivo bastante sólido, ya que en la primera infancia esta persona fue seguramente muy querida y muy importante para alguien. Esto es algo que da un lugar en el mundo, en el sentido de que no se trata de alguien arrasado afectivamente o con algún vacío emocional difícil de reparar en su propia base, como muchas veces sucede con la luna en Capricornio o en Acuario, en las que está en juego un núcleo mucho más carente. Por el contrario, en la luna en Leo no hay tal carencia, sino más bien abundancia y afecto en el origen. El hechizo reside en que la persona pretende la misma abundancia ligada a la sensación de importancia durante toda la vida. Esto es lo mecánico de esta luna y por eso el reconocimiento que reciba, aunque lo reciba efectivamente y en grandes cantidades, siempre puede parecerle insuficiente. Para que vean cuál es el juego emocional y dónde se produce la marca dolorosa, les voy a dar un ejemplo que es casi literal. El padre de una chica con luna en Leo salió a caminar con su hija por el campo mientras le tomaba fotografías. Es típico que los padres de estas personas tengan varios álbumes con fotos, videos o grabaciones de sus hijos. Durante toda la tarde sacaron foto tras foto, hasta que de pronto el padre registró que el sol se estaba poniendo en un ocaso maravilloso, de manera que desvió la cámara para tomar ese instante. Los gritos indignados de la hija fueron increíbles y no se calmó hasta que él volvió a sacarle fotos con el sol simplemente detrás de ella. Este es un ejemplo claro de por qué hechos de este tipo seguramente estarán luego presentes en el destino de estas personas una vez adultas. Muchas veces se darán cuenta de que el foco de atención pasó a algún sol y la tendencia será repetir el mismo berrinche hasta que vaya aflorando su lado más maduro, aunque muchas veces este aparece demasiado tarde. Pero, en realidad, esta persona va a sentir siempre que deja de ser centro. Este es el punto por el cual esta es una luna sufriente. O se descubre el mecanismo lunar y se le trabaja, o para esta persona nunca habrá seguridad suficiente como para emerger del pequeño mundo en el que se siente importante y admirada. También es posible que la identificación tuviera lugar por rechazo, es decir, a través de una matriz materna tan potente y alienante en la infancia que llevará a la persona a polarizarse desde el punto de vista psicológico en el opuesto de aquello que la madre amaba. Generalmente aquí la madre es vista como una reina insoportable que no da lugar a su hijo y ante la cual éste se siente totalmente desvalorizado. Sin embargo, con una mirada atenta, es posible verificar cuán identificados están ese hijo o hija con la valoración y la excepcionalidad como condición del afecto y la seguridad. No poder alcanzar esa posición los sume en una gran inseguridad que de todos modos suele ser reactiva y desafiante. Es muy común que estas personas proyecten con fuerza su anhelo de ser queridos a través de la posición central que observan en otros, criticándolos con dureza y sintiéndose por encima de ellos con esa actitud. Por lo general,
Realizan un doble movimiento en relación a las personas que ocupan lugares de importancia. Primero, buscarán ser elegidos para recrear así el contexto propio de su infancia. Incluso creerán que son especiales para esa persona en un nivel puramente subjetivo. Pero si esto no es posible o se produce algún desaire, proyectarán su sombra de orgullo sobre esas personas, mostrándose muy críticos hacia ellas. Talentos de la luna en Leo. Al nacer con esta luna, la persona ha recibido la marca de ser un individuo en el principio mismo de su vida o en su memoria energética, y esto suele ser indeleble. Esta marca otorga una fuerte sensación de dignidad personal que les permite plantarse con solidez ante los hechos de la vida. De alguna manera, ciertas patologías o dificultades de integración psíquica resultan casi imposibles con esta luna. Por lo pronto, es muy difícil avasallar a una luna en Leo porque estas personas tienen un sentido de la dignidad que les evita ser maltratadas fácilmente. En principio, podrán ver que es más fácil pasar por encima de una persona con sol en Leo que hacerlo con alguien con luna en Leo, porque ésta reacciona de inmediato, poniendo sus condiciones a los demás para permanecer en la situación. Esta cualidad puede dar un talento organizativo y directivo muy grande, mucha decisión y sobre todo una evidente capacidad expresiva. Por ello, esta es una luna muy común en artistas, pero habrá que discernir aquí entre la capacidad expresiva y los intentos desesperados por llamar la atención. A poco de trascender el imaginario infantil y tomar el riesgo de exponerse, surge una capacidad espontánea para exteriorizar el sentimiento creativo y llegar al corazón de los demás. Como pueden ver, esto es casi el reverso de la persona altiva e irritante que se aísla en su superioridad imaginaria. En realidad, es solo cuestión de quebrar la fuerte dependencia emocional hacia la aprobación de los demás, para que surja en ellos una libertad expresiva y gozosa, totalmente independiente del reconocimiento. Algunos comentarios generales. Yo hice terapia por muchos años, pero lo único que me hizo ver este mecanismo es la astrología. Es muy difícil que ciertos rasgos que pueden parecer muy maduros logren ser resignificados como provenientes de las zonas más regresivas. Mucho más en el caso de este mecanismo, porque su existencia se connota desde una interpretación externa y fragmentaria. Creo que poder apreciar una estructura energética global que está más allá de todo juicio y que simplemente es condición natural de una evolución, facilita la posibilidad de abrirse y escuchar de otra manera. Al mismo tiempo, advertir la desidentificación respecto de un hábito inconsciente hace que aflore un talento que es correlativo e imprescindible para la madurez del sí mismo. Pero es muy importante hacerlo, porque en la luna hay también mucho dolor. Por supuesto, y en el caso de la luna en Leo, el dolor está referido a la cantidad de dramas vinculares provocados por esta asociación o malentendido entre afecto y adoración. La luna en Leo es una luna negadora. En principio, todo mecanismo lunar lo es. Por supuesto, veremos que la luna en Escorpio no lo parece en absoluto y que en verdad no niega nada, excepto su propio mecanismo. Ahora bien, toda luna en fuego, en principio, siempre resulta negadora en el sentido de que su seguridad se relaciona con una sensación de mucha integridad y fuerza personal, de modo que les resulta muy difícil descubrirse a sí mismos en su lado oscuro. Por ejemplo, la luna en Aries siempre garantiza la iniciativa, haciendo y haciendo, adquiriendo en ello su seguridad. Pero lograr decodificar que lo mismo que la lleva a sentirse plena y llena de energía es algo defensivo, que surge de una profunda inseguridad, requiere un gran trabajo sobre sí, porque la primera sensación es la de quedar despotenciado. Una mínima mancha apaga los imaginarios del fuego. Es mucho más fácil entregarse
a la sensación de que los demás están equivocados y volver así a lanzar la propia energía hacia el mundo, aunque este sea un mundo infantil. Parecería que, desde un punto de vista, es mejor para el equilibrio de una luna en Leo tener a Saturno en 4. Lamentablemente, yo les propondría no creer que lo que en el cosmos está en equilibrio también está en la psiquis. Es probable que las vivencias contradictorias asociadas a esa estructura creen fracturas internas y dualidades que retardarán por mucho tiempo toda integración. Una persona con luna en Leo y Saturno en 4 puede tender a desarrollar, por un lado, un lugar donde se experimenta como centro y, por el otro, un lugar donde se siente completamente abandonado. Así, esta persona irá oscilando de un polo a otro en vez de integrar, y quizás tarde muchos años en disolver esa polarización. Sería demasiada madurez darse cuenta rápidamente de que en verdad ni me abandonan ni me adoran, simplemente me quieren. Solemos hacer identidad en las marcas lunares y tendemos a vivir el resto de nuestra estructura desde allí. Pero en el fondo es un imaginario que no encontrará jamás la seguridad que anhela. En este caso, como la luna en Leo se relaciona con una sensación de identidad muy fuerte desde el momento de nacimiento, esto puede obstruir el encuentro con niveles de identidad más profundos. Es posible que cuanto más compleja sea la estructura natal, más tentada se sienta la persona de refugiarse en su luna en Leo, ya que si no registra una identidad segura en otros lugares, por lo menos la encontrará allí. Me gustaría que volvieras un poco sobre el tema de la astrología y la psicología en el tratamiento de la luna. Dijiste ya varias veces que antes de la matriz psicológica está la energética. Si esto es así, solo con mirar de esta manera las lunas, estaríamos cuestionando varios principios de nuestra cultura occidental. La gran dificultad de todo esto es la mirada. Damos por supuesto que somos entidades separadas, aisladas, con un mundo interno propio y que no tenemos ninguna relación estructural con la totalidad que nos rodea. El punto de partida de la astrología es el inverso. Somos diferenciaciones de una unidad y en consecuencia estamos profundamente intrincados con todo lo que sucede afuera de nosotros. Les propongo que a medida que aparezcan necesidades de explicarnos todo esto, lo tomemos como momentos indispensables para hacer pie, pero nunca como una respuesta definitiva. Estamos ante procesos muy complejos y aún no somos lo suficientemente sensibles como para reflejarlos en nosotros y así comprenderlos. Estas explicaciones son inevitablemente parciales y se irán destruyendo a sí mismas, porque hay algo por detrás de ellas que está más allá de las palabras. La mirada astrológica, a mi modo de ver, está muy alejada de nuestro marco cultural y posiblemente nos atrae tanto hoy en día porque nuestro ser más profundo necesita compensar la creencia por la cual los seres humanos nos sentimos el centro del universo. Pero que nos atraiga no quiere decir que la comprendamos. Por eso, digamos que por ahora no están de más estas interpretaciones básicamente psicológicas, pero tengamos en cuenta que estas son parciales y provisorias. Los símbolos astrológicos hacen a una totalidad, no solo de la estructura psíquica, sino también con respecto a los acontecimientos de nuestra existencia. La astrología consiste en poner un espejo para poder percibir la estructura de la vida, pero esto no implica interpretar o decirle a alguien, sos así. Creo que la astrología es sensibilidad, percepción, es una mirada, pero a medida que nos adentramos en una decodificación más profunda de sus símbolos, la tentación de apropiarnos de ellos a nuestra imagen y semejanza se hace cada vez más grande. Es común que cuando empezamos a ver estos mecanismos lunares, por ejemplo, queramos salir corriendo a decirles a nuestros amigos con luna en Cáncer o en Leo a qué se debía cierta conducta o reacción. En mi opinión, la mejor manera de relacionarnos con esto es tener presente que estamos ante un misterio profundo que nos excede
y que no terminamos de comprender, pero que de todos modos estamos nadando en ese río. Si el diálogo con la otra persona se entabla desde una actitud de reverencia, de noción acerca de la índole del lenguaje sagrado con el que nos estamos aprendiendo a comunicar, allí surgirá otra cualidad y la interacción será mucho más fructífera. Pero esa cualidad no se puede transmitir y mucho menos explicar. Solo se pueden crear las condiciones para que se produzca. Apéndice. Existen otras posiciones de la carta natal que expresan fuertes analogías con la descripción de las lunas según cada signo. Estas son la casa que ocupa la luna, los aspectos duros, conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura o sesquicuadratura de la luna con otros planetas, la situación, el signo y el planeta de la casa 4 de la carta, y a veces la casa cuya cúspide está en el signo de Cáncer. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a fin de realizar una síntesis entre los distintos factores que componen lo que podremos llamar estructura lunar de un sistema. A modo indicativo, enumeramos algunas de estas posiciones que deben ser tomadas siempre como analogías y resonancias, nunca como identidades, y cuya importancia relativa solo puede establecerse en el contexto global de la carta natal. La luna en Leo. Tener la luna en la casa quinta. Que en el mapa hayan aspectos duros entre la luna y el sol. Los aspectos duros son conjunción, cuadratura, sesquicuadratura. Y oposición. Tener a Leo en la casa 4. Y o tener el sol en la casa 4. Este fue el capítulo de la luna en Leo en el libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.